Amada familia, en esta ocasión tendremos un tema muy interesante e importante para el desarrollo, para el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, para ser agradables a Él. Escuchamos en este último tiempo las noticias, volcanes que erupcionan en diferentes lugares del mundo, tsunamis que se presentan en diferentes países y también enfermedades, y aún nosotros fuimos testigos del COVID-19, que a través de esa enfermedad mucha gente murió. Y cuando nos preguntamos cuál es la razón de estos acontecimientos, encontramos en la palabra de nuestro Dios que son señales que Él nos había mostrado, que habrían estas señales para que comprendamos que el retorno de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo está muy próximo. Amados hermanos y hermanas de nuestra querida familia de la comunidad de Jesús Hijo del Altísimo, tendremos una meditación pero muy linda, muy interesante, considerando que ya hay estas señales manifiestas en todo el globo terráqueo. Viene a nosotros una pregunta: ¿quieres tener galardón o solo ser salvo? Para responder esto, inclinaremos nuestras cabezas en señal de reverencia y oremos a nuestro Papá. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros, por nosotros y para nosotros. Te damos gracias porque tu promesa es que Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos declarará todos los propósitos que tú tienes para nosotros que somos tu iglesia comprada a precio de sangre. Cuando nuestro Señor Jesús derramó hasta la última gota en la cruz del Calvario. Gracias te damos, bendito Dios, quedamos en tus manos, Espíritu Santo. Guíanos a través de tu palabra, que es tu espada, que puedas convencer de pecado, de juicio y de justicia a los que no te conocen, y a los que te conocemos, que podamos alentarnos en tu palabra y ser obedientes para honra y gloria tuya. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Habíamos quedado con un interrogante que decía: ¿quieres tener galardón o solo ser salvo? Para conseguir este propósito, debemos estar preparados a través de la explicación que da nuestro Señor Jesús de la parábola del sembrador. Y dice: cuando uno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aclaramos un poco. Dice: viene el malo. El malo es Satanás, que arrebata, que roba lo que fue sembrado en su corazón. Y cuando él arrebata y roba, estos se pierden, porque estas semillas fueron comidas por las aves que representan al malo, a Satanás. Y el que fue sembrado en pedregales, la otra explicación, este es el que oye la palabra,
y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se seca. Vimos a través de los años cuánta gente al escuchar el evangelio de salvación, al escuchar la gracia que es un regalo, un don inmerecido de parte de Dios para obtener la salvación, la reciben. Pero cuando viene la persecución, tropiezan y se olvidan, y esa semilla se seca. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, aquí tenemos que aclarar la palabra afán. Dice que es un deseo intenso de algo. Y el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Ahora, continuamos. Cuando dice afán, también habían tenido unas expresiones muy interesantes, que dice que el afán es un grande esfuerzo, es una diligencia que el ser humano pone por conseguir riquezas. A veces, amados hermanos, aquí tenemos un ejemplo muy notable. Cuando le ponemos un esfuerzo, una diligencia a nuestro trabajo, no está mal, pero a nuestro trabajo no llegamos atrasados. Procuramos no faltarnos, procuramos no ser sancionados. Esa es la diligencia que le ponemos. Sin embargo, el día domingo, al culto estamos llegando tarde, cuando está por concluir. No llegamos a darle fruto de labios que alaban a nuestro Dios, fruto de labios que confiesan su nombre cuando es el tiempo de alabanza. Perdemos ese privilegio cuando llegamos tarde. Y peor todavía, llegamos tarde y estamos acomodando las sillas, provocando ruido y provocando distracción al resto de las personas que están atendiendo la predicación de la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado porque es un perjuicio. Ahora bien, aclaramos, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahoga. Queda sin fruto. Pasamos, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora aclaramos esta situación también. Esa semilla dice que por una semilla hay producción, por decir, de 100 granos. El que está a la mitad producirá 60 granos y el que está abajo producirá 30 granos. 30 granos por una semilla sembrada. Amado hermano, hermana, aquí tenemos que ponernos a pensar cuánto estamos produciendo, cuánto fruto estamos dando. 100, 60, 30 o nada. Sin embargo, veremos
en este lugar de la palabra que habíamos visto las clases de semilla, las clases de terreno donde se sembró, lo que ocurrió con cada una de las semillas, y también pudimos ver la producción que tuvieron. Pero surge una pregunta que no está implícita en la Santa Biblia. ¿Quiénes son los sembradores? En la explicación de nuestro Señor Jesús dijo, el sembrador es aquel que lleva el evangelio. Ese evangelio de salvación, ese evangelio de buena noticia, de la entrega de la vida eterna como gracia, como don inmerecido. Ahora la pregunta vuelve y dice, ¿y quiénes son los sembradores ahora? Nosotros. Y nuestro trabajo como sembradores es cuidar las semillas sembradas. Y para este propósito existen palabras netamente de personas que trabajan como sembradores. Y la primera había sido carpir. ¿Qué quiere decir carpir? Había querido decir limpiar la tierra, quitando la hierba inútil y perjudicial. Amados hermanos y hermanas, cuando tenemos oportunidad de llevar el evangelio, siempre pensemos en carpir, limpiar la tierra, quitando la hierba inútil o perjudicial. Porque tenemos que ver un poco más adelante. A la persona que le estamos predicando puede recibir una influencia de la familia, que le critican, que le insultan como hierbas inútiles y perjudiciales. Entonces, carpir, limpiar la tierra quitando la hierba inútil o perjudicial. Hay otra palabra que se utiliza también en esto de los sembradíos, es escardar. La palabra escardar había significado sacar los cardos o espinas, separar o apartar lo malo de lo bueno. Y en la parábola dice, las semillas cayeron entre espinos y las preocupaciones la ahogaron y no tuvo fruto. Entonces nuestro trabajo ingresa aquí, en escardar, sacar los cardos o espinas, separar o apartar lo malo de lo bueno a través de nuestras oraciones por las personas a quienes estamos predicándoles el evangelio de salvación y de vida eterna. Porque recibirán como cardos, como espinas, insultos, perjuicios, preocupaciones. Tenemos que alentarlos, no podemos dejarlos así como semilla sembrada y apartarnos de ellos. Otro término, también de agricultura, aporcar. La palabra aporcar tiene el significado de remover la tierra y amontonarla en torno a las raíces o tallos para mejorar la producción. Entonces el significado de esta palabra es muy interesante. Tendríamos que abrazar, visitar, llamar por teléfono, estar constantemente con aquellas personas a las cuales se les predica el evangelio. Es aporcar, es fortalecerles. ¿Se acuerdan? En la segunda carta a los Corintios dice
que nosotros estamos en tribulación, venciendo la tribulación para consolar a los que también están en alguna tribulación. Segunda Corintios dice que nosotros estamos en alguna tribulación consolados por nuestro Dios para consolar a cualquiera que también esté en una tribulación. Esa es la figura de aporcar, remover la tierra y amontonarla en torno a las raíces o tallos para mejorar la producción, para que nuestro Señor Jesucristo nos diga: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí tenemos que poner un énfasis especial. La tarea que nos da nuestro Señor Jesucristo es que vayamos y hagamos discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Se le predica el Evangelio y se le va alimentando cada vez más a través de carpir, a través de escardar, a través de aporcar, para que tengan buen fruto, hacerles discípulos, enseñarles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la tarea magna, podríamos decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y viene la promesa bendita de nuestro Señor Jesús, que nos dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recordamos cuando habíamos leído en Efesios capítulo 1, verso 13. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí está cumpliéndose esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos y hermanas, en este trabajo de llevar el Evangelio, de hacer discípulos, nunca estaremos solos. A través de la parábola del sembrador vimos las consecuencias de sembrar las semillas, y está en nosotros el poder hacerlo. Y está en nosotros el Espíritu Santo que nos guiará, nos enseñará, nos declarará. Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Amados hermanos, si obedecemos y realizamos este trabajo, tendremos galardón. ¿Qué es un galardón? Es un premio o recompensa de los méritos o servicios que hagamos con el Señor. ¿Cuándo dará ese galardón o premio eterno? Cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aclaramos, la palabra arrebatados quiere decir transportados, llevados
a la gloria, como dice, para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero aquí hay una explicación. ¿Qué ocurrirá allí en las nubes? Se presentará lo que se llama el tribunal de Cristo. Ahí seremos juzgados. No habrá nadie que pierda su salvación. Solamente allá seremos juzgados a través de nuestras obras para recibir recompensa. ¿Dónde se dará recompensa por el servicio al Señor? El apóstol Pablo nos responde a esta pregunta y dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto constructor. Ahora ustedes edifiquen encima. Óiganlo bien, ahora ustedes edifiquen encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, que es Cristo nuestro Señor, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo nuestro Señor, que Él es la roca sobre la cual podemos edificar. Aunque vengan vientos, tempestades, lluvias, nada podrá hacer que esta edificación caiga, porque está fundamentada en la roca que es Cristo nuestro Señor. Ahora dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, como ser el oro, la plata y las piedras preciosas. Hay algunos comentarios que cuando se pregunta qué es edificar en oro, dicen es hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen es hablar de lo que es más precioso de Él. Cuando se pregunta ¿y qué es edificar en plata? Hay autores que dicen que se habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue Él cuando estuvo en este mundo? ¿Cómo Él enseñaba el Evangelio? Ese aspecto muestran. Hay diferentes comentarios y yo escogí el que es más adecuado para nosotros. ¿Y qué son las piedras preciosas? Algunos autores dicen que son salvar almas para Cristo, rescatarlas antes de que el malo arrebate la semilla que cayó en sus corazones. Hacer el proceso de carpir, remover toda la maleza para que esa semilla lleve fruto. Hacer el aporcado de tierra para que esa planta crezca fortalecida, esa semilla lleve mucho fruto, como dice, cual a 30, cual a 60 y cual a 100. ¿Y qué significa el edificar en madera? El edificar en madera dicen que es hacer algo lindo como la madera bien barnizada, pulida, pero que no es algo que glorifique al Señor. ¿Y qué es edificar en heno? En heno, el heno también otra traducción dice que es la paja. Y la hojarasca, las hojas que en esta época del año caen al suelo, hacen un ruido tremendo, pero no sirven para nada. Es comparable con esos materiales el trabajo que no se hace
con el Señor. Muchos lo hacen para el Señor. Como lo vimos en alguna enseñanza que dice: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Tenemos que tener mucho cuidado. Por esa razón, cuando dice sobre este fundamento los que edifican, tienen que tener mucho cuidado. Y gloria a Dios que nos alerta. Ahora bien, ¿cuándo será esto? El día del juicio, cuando seamos arrebatados en las nubes, ahí se presentará el tribunal de Cristo. Y todas estas obras serán probadas por el fuego. El fuego las revelará, la clase de obra que cada constructor hizo. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, aquí tenemos el título del tema. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Por esa razón, nuestro título era tan interesante cuando decía: ¿quieres tener galardón o solo ser salvo? ¿Quieres tener galardón o solo quieres ser salvo? El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. En muchas ocasiones, a veces, obramos sin dirección de nuestro Espíritu Santo que está dentro de nosotros, sin recibir la dirección que Él nos da, y podríamos fallar. Y sigue la explicación. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa, aparte de ser salvo, adoptado como hijo de Dios, recibirlo en las nubes y estar con Él por toda la eternidad, recibirá recompensa. Pero si la obra se quema, el constructor sufrirá una gran pérdida. Aunque el constructor se salvará, pero como quien escapa del fuego atravesando un muro en llamas. Ese es el título de nuestro estudio en esta ocasión. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes e inconmovibles. Esa es la palabra que estamos aprendiendo ahora. Inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, somos la generación de inconmovibles. Por tanto, tenemos que poner diligencia, empeño, mucho trabajo en progresar siempre en la obra del Señor. Conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Bendito el Señor que nos muestra que ese trabajo que realicemos no es en vano. Porque nuestro Señor y Salvador nos dice: miren, ya vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¡Qué maravilla, hermanos!
ser adoptados hijos de Dios, tener la bendita esperanza de estar con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad, poder trabajar, poder edificar en la obra del Señor como la generación inconmovible, progresando siempre en la obra de nuestro Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Él traerá la recompensa para pagarnos a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho con Él. Aleluya, bendito es nuestro Señor. Démosle gracias, hermanos y hermanas. Amado Dios, te damos gracias por la salvación bendita y gratuita que nos diste, por la oportunidad que nos das de servirte, por el trabajo que podemos realizar en la edificación de tu iglesia, empleando el oro, la plata y las piedras preciosas, dejando a un lado el material que no es muy servible, la madera, la paja y la hojarasca, llevando fruto a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. Gracias, amado Dios, porque tu Santo Espíritu es el que nos guía en este bendito trabajo, en esta bendita actividad que nos dará la recompensa y más la salvación en tu presencia. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la gratitud, la obediencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.